les daban nada, que allá vivían una vida de servidumbre y que tenían que trabajar obligado, quiera o no quiera, ¿sí o no? Y que muchos morían en las manos de que los esclavizaba, de los egipcios. Ellos querían estar siempre allá porque se acostumbraban a cosas baratas, a cosas sencillas, sabiendo que era mayor lo que habían visto de la mano del Señor. Ellos habían visto la libertad, habían visto cómo Dios iba con ellos. Dice la Biblia que cuando iban en el desierto, una columna de nube los llevaba y los iba amparando para que el sol no les quemara. Y en la noche, como hacía mucho frío en el desierto, una columna de fuego. O sea que ellos con el clima iban bien. Cuando tenían frío, el Señor le ponía para que se calentaran, le ponía calefacción. Eso para que usted sabe que las casas donde hace mucho frío tienen calefacción, tienen calorcito eléctrico, o sea gas, como sea, tienen, y ellos mantienen ahí calientico porque hay calefacción. Y cuando hace mucho calor, en alguna parte tienen aire acondicionado, ¿sí o no? Y eso no es gratis, eso es costoso. El tener todos estos servicios en la casa es costoso. Pero la Biblia dice que cuando ellos tenían calor, el Señor les ponía una columna de nube para que mantuvieran bien fresquecitos. Mire cómo es Dios de bueno, cómo complace. Denle ese aplauso al que vive, ¿sí o no? Oiga, si alguien nos complace, Dios nos complace. Entonces, así que la Biblia dice que le ponían la columna de nube para que el sol no los maltratara. Y en la noche les colocaba la columna de fuego para que llegaran, para que fueran bien calienticos, el frío del desierto no los maltratara. E hizo que tomaran agua de una peña que no había posibilidad que brotara agua. Porque créame algo, usted con sed, que vaya por un camino y tenga mucha sed, a usted nunca se le va a ocurrir en la mente que va a coger una piedra y la va a golpear para que le salga agua. No, ¿sí o no? Usted lo que hace es cavar, dice, no, por aquí debe haber un pozo de agua, hay que cavar para que salga agua. O tal vez dice, bueno, ¿a dónde más o menos hay agua? Hay que direccionarse, buscar a dónde está el río, a dónde está el caño, a dónde está el pozo, dónde está la represa, dónde la fuente de agua. Porque usted se ubica, pero nunca va a creer que una peña, una roca va a tener agua. Y la Biblia dice que Moisés golpeó la peña, y esa peña, que era muy difícil de que brotara agua humanamente, dice que al golpearla empezó a brotar agua. Y no cualquier agua, sino una fuente de agua. Gloria a Dios. ¿Quién hace eso? Lo hace Dios. Esto lo hace Dios. Miren bien, pero ellos estaban acostumbrados a comer las cebollitas, a comer las legumbres de Egipto, y por un momento que Dios los dejó aguantar un poquito de necesidad de hambre, enseguida se empezaron a quejar y a decir: ¿por qué no nos dejaste morir allá en Egipto? ¿O por qué no nos dejaste, que allá teníamos legumbre? Pero legumbre ¿a qué precio? ¿Sí o no? Porque alguien puede decir: yo tengo plata, pero ¿a qué precio? ¿Sí o no? Porque hay gente que usted lo ve con dinero, pero le han vendido su alma al diablo. Hay otros que dicen: yo tengo plata, pero la plata no es de ellos. ¿Sí o no?
Hay otro que usted los ve bien bonitos, bien limpiecitos. Y dice, fulano tiene un carro, una moto, qué moto tan grande. Pero vaya a ver la deuda que tiene. ¿Sí o no? Dice, no, esa moto es mía, ese carro, y debe más de 60 millones allá. Claro, es lo que le pasaba a ellos. Ellos decían, comíamos todos los días, pero ¿a qué precio? El día en que no trabajabas, no comías. Y aquí, trabaje o no trabaje, comes. Aquí, trabaje o no trabaje, tienes agua. Aquí, trabaje o no trabaje, tienes abrigo y protección, porque el Señor se hizo cargo de ellos para llevarlos y que no le faltaba nada. Aún dice la Biblia que el vestido de ellos no se envejecía, ni el calzado. Oiga, gloria a Dios. Pero el ser humano es tan desagusto, no está a gusto con nada. La mayoría de nosotros somos así. ¿Sí o no? Dice, no, le regalaron una moto grande, bonita. No, pero es que yo no quiero esa moto, yo quiero un carro, un Ferrari. ¿Ah? Así es. Tenemos una casa, dice, no, pero es que yo quiero una casa más grande. Y el que no tiene casa dice, yo quisiera tener siquiera una casa con una pieza. Si uno el que vive bajo un puente. Entonces así somos. La inconformidad siempre nos llega en lo humano. Porque a veces no valoramos lo que tenemos. Y después que perdemos lo que tenemos es que, ay, sí, yo sí tenía ese carrito mío, si era bueno, yo quiero otra vez tenerlo, pero ya lo perdiste. ¿Sí o no? Entonces es lo mismo. Ellos querían volver a algo donde no tenía ningún valor, donde estaban esclavizados, estaban metidos allá. Y Dios se había hecho de cargo de ellos. Los había guardado, los había ayudado. Habían visto la gloria de Dios. Habían visto que el mar se había abierto de par en par. Y dice la Biblia que pasaron por tierra seca. Oiga, ¿cuándo se ha visto eso? Ni la tecnología que hay hoy en día ha sido capaz de abrir un mar. Los científicos se alegran porque han logrado grandes cosas. Han hecho grandes cosas, pero nunca han hecho lo que mi Señor ha hecho, ni lo harán. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca lo harán. Así que ellos pasaron, oiga, y hasta donde llega la inconformidad. En un momentico de hambre enseguida empezaron a quererse volver esclavos, porque ya empezaron a decir, ¿por qué no nos dejaron morir allá? ¿Por qué no en Egipto? ¿Por qué no? Allá teníamos comida, había cebolla. Y el Señor dijo, ahora se las voy a castigar. Les mandó pan del cielo, maná, dice la Biblia, que tenía un gusto delicioso, ¿sí o no? Agradable. Era un pan. Era algo que era agradable. Y le dijo, no guarden. No lo guarden. Queriendo decir, todos los días te voy a dar una bendición especial. Todos los días tu bendición va a ser nueva. Y eso no es lo que dice la Biblia. La bendición de Jehová es nueva cada mañana. No es así, hermano. ¿Usted cree eso en esta mañana, que la bendición de Dios es nueva cada mañana? Amén. Y entonces, algunos que hicieron, recogieron el maná, no creyeron. Oiga, es que el ser humano es así, ve la gloria de Dios y no cree. Está viendo los milagros y no cree. No, pero es que mire, crea que Dios
se comprometió con usted y Dios responderá por usted. Eso créalo, amigo, en esta hora. El día en que usted se entrega a Dios, viene y dice: Señor, ayúdeme, te entrego mis cargas, te entrego todo lo que soy, te entrego mi vida. Y dice el Señor: bueno, me entregaste a mí todas las cargas, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar y hallaréis descanso para vuestra alma. Llevad mi yugo, porque fácil y ligera es mi carga. Y entonces Dios dice: bueno, yo te voy a hacer descansar. ¿Eso qué es? Compromiso. Pero tú no confías en el Señor. Todavía dices: es que tengo tal problema, es que tengo tal dificultad. Te has esclavizado. Pasa como el pajarito o como el animal que está acostumbrado a ser amarrado, y el día en que lo suelta no busca para irse, porque ya está acostumbrado a la jaula. ¿Sí o no? Pero el que no se acostumbra, apenas le abren la jaula, ¿qué hace? ¿Sí o no? Pero el que se acostumbra pasa ahí metido, esclavo. Estás libre y te vuelves esclavo. ¿Sí es? Entonces pasa como el animalito. Hay animales que usted lo mantienen amarrado y cuando lo sueltan no se va, se queda ahí. Yo creo que Dios hizo libre a alguien en esta mañana. Aleluya, denle ese aplauso a Él. Así que ellos estaban libres y querían seguir siendo esclavos. Y eso pasa con algún ser humano. Mire, yo veía, a mí me decía alguien una vez, decía: vea, hay gente que se acostumbra a la cárcel tanto que lo sueltan, y después que lo sueltan vienen o matan a alguien o roban para que vuelvan a meterlo allá, porque ya está acomodado. Allá dicen: allá nos dan la comidita todos los días. Allá no tenemos necesidad de pagar agua, gas, nada de eso. Así es. Créame que eso me lo dijo uno que estaba preso, mi pastor. Vea, hay gente que vuelve a delinquir para que los meta otra vez a la cárcel, porque no quieren estar libres. Gloria a Dios. Porque no saben qué es el valor de la libertad. Porque alguien que realmente conserve la libertad, él no prefiere de quedarse ni un día bajo rejas o amarrado. Él quiere sentirse libre, correr, andar, asaltar, hacer lo que sea, porque la libertad no tiene precio. Y créanme que la libertad que nos ha dado el Señor no tiene precio. El único precio que ha valido es la muerte de Él en la cruz del Calvario, porque por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Aleluya! Hermano, valorar, amigo, valorar. Oiga, hay que valorar lo que hacen por uno. Israel con tantas quejas no valoraba lo que el Señor hizo. Entonces le dio el maná, y como no le creían, algunos cogieron el maná y lo guardaron. Vamos a guardar, porque esto es, usted sabe que siempre hay el pernicioso, el que es egoísta. Voy a asegurar lo mío porque mañana se acaba. Allá el que no recogió y empezó a recoger, ¿cómo le dicen por ahí vulgarmente? El agalludo. El avaro, ¿sí o no? Siempre lo hay. Empezó a recoger y a guardar. Yo me imagino cuánto no guardaría en una ponchera grande o una lona de esa de tiempo de piel de animal. Guardaría. Dice: no, es que hay que guardar bastante, porque no se sabe, esta situación está dura. Y claro, el Señor les había dicho: no guarden. Al día siguiente que iban a ver el maná, si guardaron un saco, estaba lleno de gusano el saco y maloliente. En ese aplauso al que vive. Este Dios es grande, ¿sí o no? Hay que creerle lo que Él diga.
dijo, no lo guardes. Y lo guardaron. Tuvieron que botar el poco de gusano, el bulto de gusano, y recoger nuevamente. Y después se quejaron, empezaron, porque la mente de ellos no era una mente libre, era una mente de esclavitud. Una mente de esclavitud. Era una mente de yugo de servidumbre, dijo el apóstol. Entonces, ya estamos aburridos de comer tanto maná del cielo. Esto es lo que todos los días nos dan. Oiga, no trabajaban y les estaban dando la comida y se ponían a quejarse. ¿Ah? ¿Hasta dónde llega la cosa, sí o no? ¿Ah? No trabajaban y estaban, como dicen en Cartagena, en Barranquilla. Oye, coño. ¿Sí o no? Y de pronto hasta le utilizan un término fuerte. ¿Por qué? Porque eso es un cinismo. Dicen, tú sí eres cínico. Ese es el término que utilizan para allá. ¿Cómo te atreves? Te están dando las cosas gratis y estás exigiendo. Y empezaron a quejarse y a armar protesta. ¿Y qué hizo el Señor? Dios, ahora le vamos a mandar carne, porque es que quieren carne, carnívoros. Le vamos a mandar carne hasta que le salga por las narices. Así es. Denle ese aplauso al que vive. Y dice la Biblia que le mandó una abundancia de codornices. Otra vez los ávaros empezaron a recoger codornices. Que se van a acabar. Y resulta que entre más recogían, más salía las codornices. Y empezaron a comer, me imagino, rápido. Coma rápido, que esto no se ve todos los días. Dice que fue tanto que le salía la carne por las narices. Hombre, bendito sea el Señor, ¿sí o no? De la abundancia. De la abundancia. Pero ellos hacían todo eso porque estaban esclavos. Y el esclavo no permanece para siempre. Dice la Biblia. Así que cualquiera puede decir en la iglesia, puede estar en la iglesia, pero está pensando todavía en las cosas del mundo. Es que yo allá en el mundo, es que tal cosa, es que en la iglesia no me está yendo bien, porque está pensando en las cosas del mundo. Es que en la iglesia sí tengo yo problemas. Oye, ¿no te acuerdas cuando tenías 50 pagadiarios que no le podía, te pasabas escondiendo? ¿Sí? Le decía a los hijos, dile que no estoy. Y el peladito decía, mi papá dijo que no estaba. ¿Ah? Y llegas a la iglesia y no tienes ni un pagadiario porque estás aguantando un poco de necesidad y ya te estás quejando. ¿Ah? Porque ya se venció el recibo de la luz y está, ay, es que ya no voy a pagar. Oye, espera en el Señor, aprende a esperar, haz lo que tengas que hacer, pero entiende que el que provee, el que te sostiene, el que te mantiene, es el Dios de la gloria. Denle ese aplauso a Él. La mente nuestra debe ser libre. No debe ser mente esclava. Hombre, Dios provee. Dios provee. ¿Cuántos han visto que Dios ha provisto en su casa? Amén. Levante la mano el que haya sido testigo que Dios ha provisto lo que necesitaba. Mire, todo el poco testigos que hay aquí, denle ese aplauso a Él. Hermano, nosotros no podemos pensar como esclavos. Tenemos que pensar como libres. Hay gente que dice, se meten en una cantidad de conceptos que no son bíblicos para sostener lo que ellos piensan.
y decir, no es que es así, es que es así, y empiezan a luchar con el uno, con el otro, y a luchar con la iglesia del Señor, y empiezan a luchar con el otro hermano, con el con aquello, y como ellos piensan que tienen la razón y que creen que todo el mundo está equivocado, y entonces se aíslan, se esclavizan a sí mismos. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a comunión los unos con los otros. A eso nos llamó Dios, dice la Biblia. Ahora, hermanos, gloria a Dios. Oiga, ese tiempo sí se va rápido. La salvación, gloria a Dios. La libertad es para vivirla en amor, en comunión los unos con los otros. El verso que hemos leído de Gálatas nos habla que permanezcamos en libertad. Está pues firmes. En otra versión dice permanecer. Es que permanecer es estar firme en libertad, con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué, hermano? Porque resulta que pasaba algo en los Gálatas y en algunas congregaciones de la época, donde querían decir, bueno, el que no se circuncide no puede ser salvo. O sea, queriendo decir que tenía que hacerse una cirugía por algunos niños que están aquí. Bueno, sí, la parte íntima. Tenían que hacerse una cirugía en la parte íntima, los hombres, para poder tener una señal, porque la incircuncisión era una marca. Tanto para higiene, era importante para la higiene, y era una marca que le pertenecía a Dios. Entonces, tenían que hacerlo para poder ser cristianos, ser fiel a Dios. Y algunos le estorbaban a los otros, decían, mira, es que si usted no se circuncida, no es, si no se circuncida, sí, da eso. Gracias. Bueno, gracias a Dios. Oiga, usted no puede ser salvo. Y empezaron a estorbarle a los otros. Y usted sabe, siempre en todo grupo hay uno que quiere saber más que otro. Y empieza a meter sus conceptos. Pero Pablo dice, en Cristo ni la circuncisión vale, ni lo contrario. Ahora, Pablo dice en los Hebreos, oiga, hay necesidad que volvamos a enseñar las cosas, porque ese concepto se estaba metiendo. Hay necesidad. Yo creo que no hay necesidad de volver a los rudimentos de la ley, porque querían meter la ley otra vez en el cristianismo. Y la ley, dice la Biblia, que por la ley nadie se justifica. Es decir, hay gente que dice, si tú no guardas el día sábado, te pierdes. Oiga, se vuelven esclavos de los rudimentos, que eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces la Biblia dice, el que quiere guardar la ley y no permanece en las obras de la ley es maldito. O sea, quiere guardar la ley, pero quiere guardar lo que le conviene. Yo le decía a un adventista, yo le decía con todo respeto, si hay alguno aquí, yo le decía, bueno, usted quiere guardar, que se guarde la ley, ¿sí o no? Pero ya usted se incircuncidó.
No, que esa era la ley de Moisés. La Biblia dice, el que no permanezca en toda la ley de Moisés, Gálatas capítulo 3, verso 16, cae bajo la maldición de la ley. Y yo le dije, viendo bíblicamente, ninguna ley es de Moisés. Toda la ley es de Dios. Tanto la que bajó de las piedras del monte, como las leyes ceremoniales, rituales, eso lo dio Dios. Moisés, ¿qué fue? Transmitió la noticia. Así que cuando habla la ley de Moisés, no habla que la ley sea de Moisés, sino que la ley vino por Moisés. O sea, Moisés fue el vocero de la ley. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, al pasar eso, resulta y acontece que alguien dice, es que nosotros no estamos guardando. Nosotros en el nuevo pacto tenemos que guardar apenas la ley moral, que era guardar el sábado. ¿Qué más era la ley moral? Amar a su prójimo, amar a Dios. Pero las rituales, como hacer sacrificios, ya eso no se puede. Las rituales, como el que una mujer estuviera en el periodo menstrual, que no podía estar con la gente, entonces ya eso no se guarda, según él. Pero yo le dije, es que el versículo no está hablando, no está dividiendo, es toda la ley. Entonces tienes que circuncidarte, porque si no, eres un maldito. Amén. Porque si guardas el sábado, ahora ellos dicen, nosotros somos salvos guardando el sábado. Pero bueno, te acepto que apenas cojas el sábado y lo demás lo dejes. Pero ¿y por qué no comes cerdo? ¿Ah? Porque esa no hace parte de la ley moral. Esa hace parte de la ley gastronómica. Entonces, o sea que cogen lo que quieren, hacen lo que ellos hacían. Querían obligar a los hermanos que hicieran la operación de la circuncisión. Cuando el Señor no, ya para el Señor no valía si se circuncidaba o no, eso no tenía ningún efecto. Si lo quería hacer, hágalo. Pero no creas que eso es lo que te va a salvar. Ahora, no cojas y subyugue al otro a hacer lo que no quiere hacer cuando la Biblia no lo está diciendo. Entonces yo le pregunté a él, ahora muéstrame un versículo en la Biblia donde diga que si en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, si no guardo el día de sábado me pierdo. Muéstramelo. Porque la Biblia en el Nuevo Pacto en Corintios 9 dice que los fornicarios, adúlteros, hechiceros no entran al reino de los cielos. Gálatas capítulo 5 también hace una mención, tampoco. Y en Apocalipsis capítulo 21 también hay una mención de los que no entran. Y ahí no dice que el que no guarde el día sábado se pierde. Entonces tú estás venerando un día, estás volviendo idólatra de un día. Y ya Dios no nos hizo libres, no para adorar días, ni adorar estatuas, ni imágenes de hombre, porque Dios es espíritu y busca que le adoren en espíritu y en verdad. Dios nos hizo libres. Apláudalo a Él en esta hermosa mañana. Dios nos hizo libres, no para que vivamos perjuicios. ¿Sí me entienden? Hermanos, la libertad es muy linda. Amigos, la libertad es muy linda. Mire, hay gente que no le ha creído a Dios. Ay, hermano, mire, yo he escuchado a una hermana por ahí que siempre que la saluda, hermana, ¿cómo está? Ay, hermano, ahí soportando, aguantando. Ay, la lucha. Dios mío, ay, qué tragedia tan grande tiene esta hermana.
creyó al Evangelio para seguir soportando, aguantando. Y así hay hermanos. Hermana, ¿cómo está? Ay, hermana, ay, mal. Así me dijo una, ¿cómo está? Mal. Y es verdad que está mal. Amén. Claro, hermano. Si ustedes de salida dicen estoy mal y siempre estoy mal, tú tienes el mal siempre encima. Afloja esa maleta de dolor y de pesar y de lamento y de malas cosas que te están agobiando. El día en que aprendas que Cristo llevó todas nuestras cargas en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo? Vean, lo que hizo Cristo fue esto, lo siguiente, le voy a explicar. Usted llevaba un bulto de 1000 kilos en la espalda. ¿Cómo caminaba usted? Los que llevan los bultos tienen que caminar así, corvados, ¿sí o no? ¿Ah? ¿No es así? No, dígame quién camina llevando un bulto bien derechito. Apenas que lo ponga aquí. Incluso si lo lleva aquí muy pesado, va caminando mal, ¿sí o no? O en la cabeza. Pero el día en que se lo quitan, ¿cómo te sientes? Livianito. Eso debes experimentarlo tú, porque el día en que te convertiste al Señor, Él llevó mi carga y Él llevó tu carga y la clavó en la cruz del Calvario, haciéndote libre. Y el que se le quita la carga, ¿sabe cómo anda? Anda livianito. El día en que yo me convertí al Evangelio, ese día yo experimenté la verdadera libertad. Al día siguiente yo no sabía qué tenía. Oiga, yo me sentía raro, pero la rareza que yo me sentía no era de tristeza, ni de lamento, ni de pesar, sino de alegría. Me sentía que alguien me llevaba, y era verdad, Jesucristo nos lleva tomado de la mano, y el que está con Jesucristo, ¿quién contra Él? Iglesia, usted podrá creer esto. Amigo, usted creerá esto. ¡Aleluya! Y usted dirá, pastor, pero es que yo he estado en la iglesia, busco de la iglesia y todavía sigo esclavo, todavía no he dejado aquel vicio, me tiene el vicio agarrado, no he podido salir del vicio. Bueno, te voy a leer un versículo, ya te lo voy a leer. Escucha bien, amigo. Si alguien en esta mañana quiere ser libre, un amigo quiere ser libre, dice, pastor, es que yo no he podido ser libre. Yo por ahí me pego mi tabaquito. Me gusta mucho el aguardiente. Para poder ser feliz tengo que tener 3, 4 mujeres. Y la que está en la casa está que me deja. ¿Qué hago? Bendito sea el nombre del Señor. Y la verdad es que yo la amo tanto y yo no quiero que se me vaya. Y esta vida no es vida, pastor. ¿Qué hago? Ayúdenme. Vamos a leer un versículo. Capítulo 8 de Evangelio según San Juan. Versículo 31. Ubíquese aquí. Y aquí, si usted se ubica aquí en este versículo, usted va a ser libre. Va a experimentar la verdadera libertad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, habían unos judíos que habían creído en el Señor. Pero ellos todavía querían practicar las cosas malas. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libre. ¿Cuál es el secreto para ser libre? Usted que está luchando, dígamelo. Permanecer en la palabra, permanecer en la verdad. Ejemplo, mire, le voy a contar algo. Yo creo que lo he contado aquí. Se lo he contado y se lo voy a volver a contar el testimonio. Y no solamente es, hay muchos. Resulta que a la iglesia llegaba una señora, una anciana, y iba. Y nunca no se decidía a bautizarse. Y ya estaba bastante anciana, ya casi 90 años. Y yo preocupado, dije, esta señora se va a morir, si no se bautiza se va a perder. Ya está bastante tomada el tiempo. Y un día le pregunté, oiga hermana, ¿y usted por qué no se ha bautizado? ¿Cuándo la bautizo? Me dijo, pastor, yo le aviso, no se preocupe. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? No, pastor, no se preocupe. Y yo preocupado por la hermanita, hombre, se va a morir, se va a perder. Esa carga la tenía yo. Y un día se me dio por ir a visitarla. Hermana, Dios lo bendiga. Y nadie me respondía. Y me metí, y un olor a cigarrillo que invadió toda la casa. Usted sabe la casa cerrada, que ese olor se concentra. Al rato salió ella. Hermano, Dios le bendiga. Amén, mi hermano. Siéntese. Me senté y se sentó ella. Y tú no te bautizas porque estás fumando cigarrillos, ¿sí o no? Agachó la cabeza y dijo, sí, hermano, por eso. Estaba esclava del cigarrillo. ¿Qué hago yo en este caso? Le digo, sinvergüenza, bandida, fumadora de cigarrillo, te vas a perder. Le digo, ¿qué hago en este caso? ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Hago eso? Yo tengo que entender que el otro es humano y que se está equivocando y que yo debo de ayudarlo. Yo le dije, no se preocupe, voy a orar por usted para que Dios la liberte del cigarrillo. Amén. Y claro, empecé a orar por ella. Y resulta que a los días, como a los 3 meses, me dice, pastor, bautíceme, ya no fumo cigarrillo. Ya lo dejé, lo aborrecí, pastor. Dele ese aplauso, esa es la obra que hace el Señor. Amén. Ella siguió en la iglesia. Yo no le dije, váyase. Yo por lo contrario le dije, vamos a orar, sigue asistiendo, que Dios la puede hacer libre. Y el mismo Dios la libertó. Denle ese aplauso a Él. Gloria a Dios. Por allá había otro hermano también. Un día fue allá donde el pastor aburrido. Porque es que, hermano, vea, los vicios te esclavizan y te hacen perder. Amigo, los vicios te hacen perder. Resulta que fue donde el pastor y le dijo, pastor, yo tengo un problema grande. Porque para poder ser libre tenemos que ser sinceros. Si no eres sincero y escondes, dice la Biblia, el que, ¿cómo que dice? Encubre su pecado no prosperará. Claro, está escondiendo. Sigue el hermanito por ahí mintiendo, diciendo yo no miento, y no se le cree ni la palabra. Entonces tienes que ser libre de eso. Cuando diga estoy apurado con la mentira, vean, ni la fecha de nacimiento me creen. Amén. Hay gente que está esclavo de la mentira, hermano. Oiga, yo le digo, vea, si yo le pago, vea, no se preocupe, que lo voy a pagar en el 2023, en el 2022. No se preocupe. Y no paga. Esclavo. Amén.
No dicen amén. Oiga, bendito Dios. Hay que ser sincero. Si no tienes para pagar, no tengo, estoy luchando. Así es. No te enredes en la vida, porque una mentira te va a llevar a más mentiras y te enredas en un mundo de mentiras. Te vuelves esclavo de la mentira. Diga la sinceridad: no tengo, voy a luchar para pagarle. ¿Así es o no es así? Entonces el hermano llegó y dijo: pastor, estoy apurado. ¿Y con qué, mi hermano? Porque se veía bien el hermano. Aparentemente era un excelente hermano. Hermano, lo que pasa es que yo no he podido dejar el cigarrillo. Me tiene el cigarrillo esclavo. ¿Qué hago, pastor? El pastor le dijo: bueno, es sencillo lo que le voy a decir. Fume ese cigarrillo. ¿Cómo? Sí, pero cuando vaya a aprenderlo, diga: en el nombre del Señor Jesucristo. Son cosas que Dios hace. Oiga, ¿qué pastor va a mandarle? Dice: ese pastor está como loco. Pastor, ¿verdad que sí? En el nombre de pastor. Sí, hágalo, hágame caso. Cuando tenga muchas ganas, coja el cigarrillo y préndalo en el nombre de Jesús. Claro, el hombre tenía ganas, así se fue, tenía ganas, no demoró mucho. Y claro, cuando se lo iba a meter, se acordó que el pastor le dijo: en el nombre de Jesús. Cuando prendió el cigarrillo, que lo metió en el nombre de Jesús, que absorbió la primera jalón con ganas, sintió que se estaba muriendo, empezó a ahogarse y a revolcarse en el piso. Esa es la obra que hace Dios. Dice: mas nunca volvió a... Esto lo hace el Señor. Denle ese aplauso a Él. Ese es un milagro de parte de Dios. Yo no sé a quién quiere hablarle a Dios en esta mañana. De pronto hay un cigarrillero por ahí escondidito, ¿no era? Otro que se asentó conmigo y me dijo: hermano, vea, a mí me bauticé y todavía me gustaban los tabacos esos, los Picasso. De pronto la nueva generación no conoce los tabacos Picasso, ¿sí o no? Pero los Picasso es un tabaco grandote así que grueso, que los viejos se lo ponían a medio lado y parecían una locomotora vieja esa, tirando humo. Así era. Y él decía: hermano, cuando yo llevaba 5 tabacos para el trabajo, me daba pereza de ir al trabajo. Y yo tenía que echarme mucha colonia para que se me quitara el olor a tabaco para ir a la iglesia. Y ya bautizado, eso me daba vergüenza. Y un día aburrido, asistí a la iglesia, aburrido de fumar y el cabo del tabaco, le dije: Señor, permítame de ser libre de ese tabaco y que me sepa horrible, que yo no pueda, o sea, que yo no le encuentre deleite a eso. Y claro, como de costumbre, compraba la paca y tenía 5. Y se fue esa mañana con sus tabaquitos para el trabajo de construcción, porque era constructor. Dice que en la mañana ya cogió y se metió el tabaco y lo prendió y empezó a jalar con ganas el humo, y decía que les había podrido, cosa horrible. Y eso tabaco no sirve, están haciendo. Él no se acordaba lo que le había dicho a Dios. Eso es tabaco horrible, hombre. Están falsificando la marca tan buena que era Picasso. Dice que lo botó y fue a la tienda que quedaba cerca a comprar otros 5 tabacos, porque esos tabacos que estaban ahí eran malos. Compró los tabacos y dice: no, estos sí deben de estar buenos. Lo prendió otra vez, inhaló, y cuando inhaló, de eso le sabía más maluco todavía. Y volvió a botar esos tabacos y volvió a comprar otros. Y la misma cosa cuando de pronto escuchó como
algo que le decía, no te acuerdas que clamaste. Tuvo que hablarle Dios para poder entender. Y en ese momento dijo, Señor, perdóneme, no vuelvo a fumar más. Y desde ahí cambió y era un excelente hermano para la gloria y honra del Señor. Hermano, Dios liberta. Amigo, Dios hace libre al hombre. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. Estás apurado con ese problema. No tienes que apartarte de la mano de Dios. Por lo contrario, métete más en la mano de Dios y espera la respuesta de Dios. Póngase en pie en esta hora. Él mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Oiga, aquí viene este hombre con ganas de ser libre. Arrodíllese ahí. Dígale a Dios, Dios, hágame libre.